La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. Bueno, buenas noches compañeros, gracias por participar, por sumarse en un día feriado además. Este es el tercer encuentro de este pequeño ciclo de lunes por medio que le pusimos por título a todo el ciclo y porque explica la idea que queremos desarrollar, perspectivas. En cada uno de los encuentros lo que intentamos hacer es explicar un poco brevemente y de manera muy general el cambio de perspectiva que justifica a nuestro juicio la existencia de este grupo de vida y socialismo. En la lectura de cosas de la realidad, de elementos propios de la realidad, y que en el día de hoy vamos a nombrarlos como geopolítica, pero bueno, es una manera de nombrar un tema de la misma manera que hace 2 semanas hablamos de la economía burguesa. El título que le habíamos puesto era un poco más preciso, se llama Geopolítica Brutalista, y esta denominación era para atacar al menos dos cuestiones que nos parecen muy notorias y muy negativas en la consideración de los eventos de la política internacional por parte de la izquierda y el progresismo. Y decimos brutalista porque es brutal desde dos perspectivas. Una es que una y otra vez se recurre a una simplificación brutal. Cosas complejas resueltas de un plumazo, situaciones de equilibrio y de largo alcance que se resuelven en el terreno discursivo, ¿no? La realidad no cambia por esto, pero que se analizan de manera tajante y categórica, tomando partido y además afirmando que las cosas ya están definidas para un lado y para otro. Y por otro lado, brutal por la poca consideración que esta geopolítica le presta a la vida real de los seres humanos en toda su dimensión. O sea, los seres humanos aparecen muy mencionados en un sentido, pero por otro lado muy negados en la profundidad del análisis. No importa que sean personas. Las personas solo importan en la medida en que son elementos propios de uno u otro campo o del que ya se ha tomado partido previamente. Y esto viene siempre rodeado esto lo hemos hablado en otras reuniones, de una consideración profundamente moral y antiintelectual. O sea, la mayor parte de los temas no pueden ser debatidos porque el debate implicaría que una de las partes ya está en el campo del enemigo, de lo oprobio, de lo que no merece ni siquiera ser tenido en cuenta, entonces tampoco hay, bajo esta limitación, terreno propicio para un debate. Así que, bueno, esta perspectiva que nos interesa conversar intenta alejarse de estas características. El primer punto en cuanto a la raíz de esta manera de pensar los problemas geopolíticos, que está determinada por el nacionalismo y ajena casi en su totalidad al clasismo, a la lucha de clases, a las consideraciones propias de la clase obrera, es que es un resabio, un detritus de
un evento histórico, de un periodo histórico muy, muy claro y muy posible de ser determinado. Es el que empieza en 1917 y luego de una amplia decadencia culmina en 1991. ¿Por qué? Porque antes de eso, después veremos que la cosa es más, no está tan clara, pero antes de eso, en ninguna ocasión el movimiento socialista tenía que preocuparse, que pensar, que optar por la defensa de una entidad nacional. O sea, los estados eran todos burgueses, los estados por ser burgueses eran ajenos y enemigos de la clase trabajadora, y no había ninguna razón para la defensa de uno de esos estados. De hecho, eh, si bien el socialismo podía simpatizar con la construcción de un Estado nacional, cuando no estaba, eh, no existía aún en un territorio, como el caso de Polonia o luego con las colonias, ningún Estado era considerado como algo digno de ser defendido por el movimiento socialista. Por eso en la Primera Guerra Mundial la política fue el derrotismo revolucionario, ninguna clase obrera tenía que defender a sus burgueses y a su Estado-nación porque era tan opresor como el enemigo y tan explotador como el enemigo. Ahora, desde el mismo momento que aparece la Revolución Rusa en escena, esta idea de que hay una conquista digna o indigna de ser defendida es una gran cuestión del movimiento socialista, empezando inmediatamente por la misma guerra civil. Pero aún antes de la guerra civil, recordemos que a Lenin sufre un atentado por la clausura de la Asamblea Constituyente por parte de una militante social revolucionaria. O sea, el estar al frente del Estado obligaba o no, pero es una cuestión que no había aparecido hasta ese momento, a medidas del tipo propias de la razón de Estado y la defensa de una conquista eh, que era asir firmemente el poder. Ni hablar de Kronstadt. Luego esto se hace mucho más profundo al transcurrir el final de la década del 20 y el comienzo del 30. El propio trotskismo en su surgimiento, su primer debate, es el debate por el defensismo, que lo fractura. Tienen los revolucionarios que defender a un régimen cruel y asesino, edificado sobre bases de no existencia de la propiedad privada, o no tienen que defenderlo de los ataques que sufra. Es el debate que marca todas las polémicas dentro del movimiento socialista, sobre todo en Europa, en el periodo de posguerra. ¿Por qué razones defender ese régimen autoritario y represivo o no defenderlo? Hasta que la propia población de estos países termina por resolver este intríngulis porque implosionan. Pero también todo este periodo está marcado por fuertes corrientes socialistas que tienen como respaldo un Estado-nación, algo también novedoso, ¿no? La primera internacional y la segunda internacional en su crecimiento hasta el año 1914 eran entidades independientes de los estados. En la tercera internacional ya nace con el respaldo de un Estado-nación, es una cosa inédita. Y las distintas
quiebras y rupturas y fisuras dentro del bloque socialista generaban a la vez propias corrientes políticas de militantes que simpatizaban con esas experiencias nacionales, pero a la vez tenían lazos políticos y económicos con esos estados. Esto dio lugar a cosas bastante paradójicas. Por ejemplo, por su oposición a la burocracia soviética, el maoísmo creció fuertemente en la segunda mitad de la década del 60 y la primera mitad del 70. La corriente, muchos de los personajes más o menos conocidos de este periodo de los 68 eran simpatizantes maoístas. Pero a la vez el maoísmo era una burocracia que en el 72 se acerca fuertemente a Estados Unidos con la visita de Kissinger a Mao y toda lo que llamaban la diplomacia del ping-pong. O sea que este tema de que los intereses, la apariencia política y los intereses nacionales se cruzan, divergen, se solapan, fue el gran tema uno de los grandes temas, pero muy importante, del periodo que va del año 17 al 91. Eh, profundas discordancias que no pudieron ser resueltas, podríamos decir, a tiempo, porque finalmente esa experiencia caducó, mostrando que no era la experiencia que nos conducía al socialismo antes de que se pudiera saldar esta discusión, aunque había generado pocos años antes otros movimientos divergentes como más cercano al eurocomunismo, más lejano a la nueva izquierda, pero esta relación con estados nacionales y los campos propios de la Guerra Fría definía fuertemente la geopolítica hasta ese momento. A partir de ahí existen dos tendencias, una que es la preponderante, que es buscar en los resabios de la Guerra Fría una nueva forma de ordenarse alrededor de estados nacionales, fundamentalmente retomando la estructura de la Guerra Fría, pero sin un campo socialista. O sea, si la Guerra Fría se ordenaba alrededor de un enemigo absoluto que era Estados Unidos, y luego territorios o corrientes variables que estaban en el medio, y su principal expresión era el movimiento de los no alineados, ¿no? Un terreno para ganar o perder dentro de la Guerra Fría. Ahora, sin un campo socialista, ni en declive, ni en ascenso, ni de ningún tipo existente, sigue habiendo una geopolítica de izquierda ordenada alrededor de si los norteamericanos están de un lado, cualquier cosa que esté del otro es mejor. Es geopolítica difícil de sustentar en el marxismo, eh, puramente sostenida en la antipatía hacia los yanquis. El tema de esta manera de pensar el concierto político mundial, o sea, la violencia intra y extra, entre estados y intraestatal, es que lo que se ha transformado luego de la Guerra Fría en un mundo mucho más complejo, se ve forzado a resolverse en una simpleza que nos obliga a perder de vista un montón de consideraciones. Y además, como la geopolítica ordenada alrededor de bloques era una geopolítica claramente valorativa, había un bloque que era mucho mejor que el otro, esta era la base de esta forma de ordenar el, el análisis de la política internacional entre el 20 y el 90, se mantiene también la idea de que rápidamente hay que decir que algo es mejor o peor que lo anterior. Esta idea de que las cosas son siempre mejores o peores que la previa requiere abortar el pensamiento de la complejidad.
porque muchas cosas cambian, pero no son ni claramente mejores ni claramente peores que lo anterior, sino distintos. Entonces, no es tan fácil eh, pensar si yo tengo que ordenar todo en relación a una pregunta central que estamos mejor o peor. La pregunta es de qué manera esta configuración se superpuso y superó a la anterior y qué dinámica tiene. O dicho de otra manera, eh, todo pensamiento es un trabajo de síntesis, pero tenemos que ser muy cuidadosos que la síntesis no sea tan potente que elimine todas las características y deje, digamos, sea tan sintética que al final todo sea una afirmación. La mayor parte de los problemas que sucintamente vamos a ver hoy no permiten esta claridad en si algo es mejor o peor, sobre todo por una razón que es la única vertiente de superación que nosotros vemos a los problemas que afectan a la vida de los seres humanos y a la de las naciones en las que los seres humanos vivimos, es el socialismo. Así que en tanto esto no sea una posibilidad vigente y real, lo que vivimos son distintas maneras en que el capitalismo nos explota, nos oprime y nos degrada. El tema de esta visión tan nacionalista, donde los estados primaban sobre las personas, es que nos acostumbró a que la vida de las personas que están en los estados carece de importancia. Eh, o sea, el socialismo que siempre partió en su origen de las condiciones de vida, de la necesidad de defender la reproducción de la vida y las posibilidades, las potencias vitales de los seres humanos, eh, en tanto consideró que algunos entes nacionales eran el único camino o el mejor camino posible para estos desarrollos, se volvió nacionalista y ahora no puede dejar ese nacionalismo a una costa de suprimir la importancia de la vida humana. Esto lo hemos visto, por ejemplo, muy claramente con la imposibilidad de considerar al gobierno de Maduro una dictadura, a pesar de las condiciones notorias de malvivir a la que sometía su población. O sea, porque eso ya no es un tema. Lo importante son una serie de elementos propios de lo nacional, como la soberanía o la dignidad, pero la parte central de la que surge nuestra corriente política, que es la vida de los trabajadores, podía ser colocada detrás de otras consideraciones abstractas y genéricas como la soberanía. Y además, esta manera brutal tiene una fuente, podríamos llamarlo epistemológica, de una manera de pensar que es el profundo rechazo al vivificante conservadurismo humano y la permanente búsqueda del acontecimiento o la ruptura. La verdad es que si uno se pone a pensar en su propia vida, la mayor parte del tiempo y de nuestras opciones la hemos dedicado no a aventuras rupturistas, sino a conservarnos, a vivir, a mantener lo que tenemos, a no perder lo que estamos logrando. Y muy eventualmente ocurren en la vida esos acontecimientos que podemos llamar acontecimientos. En todo orden es más común la acumulación cuantitativa de más de lo mismo, o la pérdida de poco menos de lo mismo, que las rupturas, los saltos de cantidad en calidad, la revolución de las cosas. Pero a la vez pareciera que esto es tan necesario que uno de los rasgos de esta geopolítica brutalista es encontrar rupturas, cambios abruptos, modificaciones de status quo cada 4 días. Aún en experiencias que por su propia dinámica eh, no suelen provocarlo de esta manera. Por ejemplo, cuando empezó, todo lo habremos visto en las redes sociales, cuando empezó la
el ataque de Estados Unidos a Irán, e Irán no fue doblegado inmediatamente, aparecían un montón de comentaristas diciendo ya está, Irán demostró que no era lo que creían, Estados Unidos está vencido, Israel está destruido. O sea, algo que eh, racionalmente es difícil que pase porque existe la inteligencia militar, se conocen los arsenales, o sea, toda guerra suele ser una especulación entre la capacidad militar, que todos sabemos que es claramente desigual, las condiciones económicas y el humor de la población y las posibilidades de expresarlo. Entonces, aún contendientes muy desiguales, sumando estos distintos factores, no son tan desiguales. Así que este es otro problema que nos afecta en casi todos los análisis cotidianamente. La revolución, la ruptura, el quiebre del status quo, el acontecimiento, no puede ocurrir todos los días porque una sociedad es una organización hecha para conservar y reproducir la vida, pero por otro lado es un efecto histórico. Por lo tanto, si llega a establecerse, es porque ha superado a una sociedad anterior y tiene sus razones para existir. Sus razones, quiero decir, tiene sus mecanismos que la estabilizan y la sostienen. Eh, no es un, tiene pies de barro, suele tener una base sólida que solo en situaciones muy, muy especiales entran en crisis. Ver estas crisis cada 4 días implica creer que todo lo que sucede y todo lo que no me gusta y todo lo que me gusta es el punto de ruptura de una situación que tiene muchos elementos de compensación. Y este es un elemento importante, ¿no? El propio texto del Capital no es un texto que va de cabeza a la crisis y el final del capitalismo, sino que es un texto que prolijamente, junto a las tendencias críticas, coloca las contratendencias. Junto a lo que puede llevar a la crisis del capital, coloca los mecanismos que tiene el propio capital para estabilizarse. Está diciendo todo el tiempo, yo creo que mientras pasa una cosa, también suceden elementos opuestos. Y por lo tanto la idea de que esto es un tobogán hacia la revolución está totalmente ajena a ese texto. Y debiera ser así porque si no, no hubiera dedicado a Marx toda su vida a intentar construir una organización para incidir en esa situación generalmente equilibrada, que se desequilibra en pocas ocasiones y que si no se aprovecha esos momentos, vuelve a equilibrarse. Entonces, algunos ejemplos. Eh, la semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos renunciaron a la OPEP. Es un dato interesante porque ¿cómo se interpretaría esto en la geopolítica brutalista? Esta geopolítica tiene a Irán y sus grupos aliados en los distintos países, junto con China y Rusia, como lo bueno y antiimperialista, y al conjunto de los de las monarquías del Golfo y a Israel y a Estados Unidos como lo malo. Pero ¿cómo se interpreta entonces que el cártel petrolero se vea debilitado porque en medio de la guerra uno de sus integrantes más importantes abandone la organización? Es un acto de solidaridad con Irán, eh, es un vuelco de los jeques de los Emiratos hacia la oposición. ¿Qué significa? Si yo pienso en términos de bloques,
es absolutamente incognoscible, no se puede entender. Además, una medida que está debilitando a este grupo después de eh, 50 años, más de 50 años, casi 60 años, fundaron en el 67. Ahora, si lo pienso como que todos los estados capitalistas no son una homogénea eh, estructura que se suma o se agrega dentro de una pirámide también homogénea, cuya cúspide está Estados Unidos, y todos los que no están en esta pirámide son enemigos del imperialismo, sino en una relación mucho más compleja de alianzas y disputas entre actores de distinto tamaño, con intereses no solo nacionales, divergentes y convergentes, sino inclusive divergentes y convergentes al interior de esas naciones, entonces esto se puede entender mejor. Y además porque esta manera de pensarlo es la única que nos permite no dejarnos llevar por todas esas corrientes políticas que momentáneamente pueden tener enfrentamientos o alianzas con el imperialismo, pero que no dejan de ser burguesas, con el componente mucho más oscuro de que no funcionan como partidos políticos clásicos. O sea, ¿qué son los sunitas, los chiitas, los wasabíes, los alawitas? ¿Qué son los cristianos maronitas? ¿Qué son los judíos ortodoxos, los judíos eh, falayas, los judíos árabes? Sino partidos políticos montados alrededor de una historia previa que los define como religiones, etnias, etcétera, etcétera. ¿Y qué salida puede tener esta, desde el punto de vista socialista, que no sea no promover esto como algo progresivo? Pensemos en esto. Eh, la, la autonomía de los grupos nacionales en este momento de la humanidad, ¿qué puede tener de progresivo? Porque si fuera progresivo podríamos definir que entonces todos los secesionistas son dignos de ser apoyados. Pero ¿por qué los lombardos de la Liga del Norte no y los catalanes sí? ¿Por qué los mapuches sí y los de Santa Cruz de la Sierra no? ¿Cómo se explicaría la lógica geopolítica que me obliga a tomar partido por secesiones nacionales en este momento de la historia? ¿Cómo podría explicar esto si no puedo hacer previamente la distinción entre las clases que integran estas experiencias, entre los patrones catalanes y los obreros catalanes y no catalanes? ¿Cómo podría explicar yo cualquiera de estos movimientos si el nacionalismo al que suscribimos durante todo el siglo XX no me impidiera, digo, ver el problema de clase? Y cuando veo el problema de clases, entonces la geopolítica que tengo que pensar es mucho más sutil y más compleja, porque tiene que tomar un recorrido histórico de las etnias, las religiones, eh, las tradiciones culturales transformadas en expresión política y desmontarlo. Y además, solo el socialismo puede lograr desmontar esto, que es una amenaza de muerte permanente. Hay un ejemplo que publicamos en un artículo sobre las guerrillas africanas que a mí me parece siempre muy
ilustrativo. Es una médica de una etnia etíope que se llama Tigray. Estas etnias africanas suelen ser el efecto de una actividad regional que, además de haberlas delimitado durante siglos, las ha caracterizado, o sea, tienen características físicas inclusive propias. Por ejemplo, en Ruanda, los Hutus y los Tutsis, que protagonizaron a fines del 90 un genocidio de unos sobre otros, unos son pastores y otros son agricultores. Y durante un par de siglos se han desarrollado haciendo actividades distintas, desarrollando características corporales distintas. ¿Y por qué insisto con lo de lo corporal? Porque un Hutu distingue un Tutsi y un etíope distingue un Tigray. Pero a diferencia entonces de un partido político donde la gente puede dejar de ser peronista o radical o no ser nada, los conflictos políticos atravesados por lo étnico no tienen salida. Son necesariamente violentos y tienden a la limpieza étnica, porque siempre un Tigray va a ser Tigray. La nota, una médica explicaba que se había unido a la guerrilla por el simple motivo que, aunque nunca había participado de, de los eventos de la guerra civil previa, se daba cuenta que cuando la encontraran y se dieran cuenta que era Tigray, no iba a poder explicar nada. Iba a ser una enemiga, y a una enemiga mujer en una limpieza étnica o la violan para que tenga hijos de la etnia contraria o la matan, ¿no? O más cosas. Eh, entonces, nosotros tenemos que retomar como socialistas una geopolítica en donde todos los caracteres nacionales, étnicos, religiosos, vuelvan a estar detrás de la preponderancia de la lucha de clases y de las clases, y en donde la comprensión de lo que sucede en el mundo valore y sopese esta complejidad y las reconfiguraciones de esta complejidad, y no esté desesperado por encontrar acontecimientos todos los días y mejoras o empeoramientos categóricos cuando esto no suele pasar. Eh, es muy local y muy local y muy parcial, pero el ejemplo más extravagante que tenemos de este problema epistemológico, de rechazo al conservadurismo de la vida y búsqueda constante de bandazos y hechos categóricos y opuestos, es cómo pasamos dentro del mundo de la izquierda de discutir el cuasifascismo a discutir qué plan de gobierno vamos a aplicar cuando la población nos lleve al gobierno obrero en el 2027. Es casi risueño, ¿no? En un momento estábamos sometidos por un gobierno que nos aplastaba y luego de una encuesta estamos a la expectativa de qué lugar podemos ocupar en el gabinete de Miriam Bregman. Solamente se puede imaginar este bandazo si la idea de que la realidad todo el tiempo tiene que cambiar de signo y de color está previamente integrada en la manera de pensar. Y donde las crisis no son eventos críticos, es decir, poco comunes, poco probables, y que en los que se disciernen las cosas, se separan y se vuelven a unir, sino el modo cotidiano de vida. Pero si algo es el modo cotidiano de vida, no puede ser una crisis. Es el modo cotidiano de vida, con absoluta independencia de lo que cada uno de nosotros sienta cuando piensa en esta manera cotidiana de vivir, ¿no? Esta frase de así no se puede vivir, que va seguida de hace mucho que vivimos de esta manera. Bueno, ahí hay una contradicción lógica. Si hace mucho que vivimos de esta manera es porque así se puede vivir. Si no nos gusta, es otro tema.
Y el último tema, en estas divergencias internas al propio Estado burgués, a las corrientes políticas del propio Estado burgués, eh, saliendo de la matriz de nuestro campo y el otro campo, tenemos que considerar dos cosas importantes. Una es que si los productores privados en competencia, o sea, los capitalistas, y todos nosotros, pero sobre todo los capitalistas, que tienen para la producción privada mucho capital y determinan los modos de acumulación. Si los capitalistas tienen una tendencia imposible de detener, centrífuga, el Estado, consienten con el Estado para que ejerza una fuerza de igual carácter centrípeta. Entonces el Estado burgués no es el enemigo de los burgueses, sino el complemento de los burgueses. De la misma manera que las distintas corrientes burguesas no son la buena y la mala, sino dos maneras de vérselas con la acumulación del capital. Yo quería terminar con una frase, con un par de cuestiones más prácticas. Una es, cuando fue el Occupy Wall Street en el 2011, Obama no dijo que eran unos comunistas de mierda, dijo, es gente que está enojada. No hizo nada. Ahora, decir gente que está enojada o decir que son unos comunistas de mierda, en los términos concretos no cambia nada. No modificó la estructura económica de Estados Unidos, no impidió el salvataje económico. Son dos maneras de pararse ideológicamente frente a la misma situación, obteniendo resultados muy parecidos. Entonces, no es que las corrientes políticas son opuestas y hay que elegir cuál es la mejor, sino entender distintas configuraciones, distintas maneras de lidiar con un problema. La otra es que estas configuraciones son dinámicas. Así que les quería leer un par de extractos pequeños. Uno es del texto que mandó Edgar hoy, que sobre Palantir, ¿no? Y, y Peter Thiel. Un texto en el que en una revista europea comentaban los contratos sobre la cuestión de la inteligencia militar que habían firmado los europeos con la empresa norteamericana. Y el comentario era, los gobiernos europeos persiguen la autonomía estratégica justo en el momento en que sus infraestructuras críticas están siendo reconfiguradas para depender de plataformas estadounidenses cuyos ejecutivos socavan activamente la democracia europea. Es una paradoja con implicaciones devastadoras. Perseguir la independencia mientras se cede el control con cada contrato firmado. Bien, la paradoja es que la analista considere que hay paradoja. O sea, los burgueses europeos están aliándose con quien pueden, de la manera que pueden, y su autonomía no puede existir si no tienen los recursos, o sea, los que le brinda Palantir, para la defensa moderna. La idea que hay una Europa autónoma y que podría, a fuerza de pura voluntad, escapar a las configuraciones geopolíticas, a sus contradicciones y a las concesiones que hay que hacer, es puramente abstracta, ¿no? O sea, para poder no hacer esto, deberían o tener una estructura propia o ceder a la de China y Rusia.
que tienen otro tipo de alianzas. Otro texto sobre Irán se llama Una salida cooperativa. El texto dice que los Emiratos están ofreciendo una salida cooperativa, porque Trump pone en juego su reputación y las elecciones de medio término. Los Emiratos y reinos están apostando su infraestructura, sus fuentes de riqueza y el modo en que convivirán con un Irán aún peligroso que, a esta altura, pareciera superar las dudas sobre que la ofensiva conseguiría el fin del régimen. Esa premisa desapareció de los objetivos de la Casa Blanca. Pero además, pese a sus diferencias cada vez más grandes, las coronas sunitas se unieron para reemplazar la negociación desde el formato de Pakistán, en donde no fueron convocados, y la espera está resultando ruinosa y al descansar en las habilidades diplomáticas de Trump no encaja con las urgencias que se les van imponiendo a monarcas, empresas y clientes de todo el mundo. El esquive que hizo Xi Jinping al pedido de ayuda y la pésima relación con los europeos que no quieren ir a limpiar el salón luego de no ser invitados a la fiesta, se suman a los efectos que está teniendo la crisis en la economía de los Estados Unidos en el inicio de la campaña electoral. O sea, como ven, hay actores más importantes y actores menos relevantes. Los intereses se van reconfigurando a medida que el propio desarrollo de la guerra cambia la manera en que cada uno puede sobrevivir. E inclusive, cada burguesía hace jugadas contradictorias sin que ninguna de ellas sea ni progresiva ni beneficiosa. Emiratos Árabes Unidos se une con las otras monarquías del Golfo para ofrecer una mediación colegiada, pensando que Trump necesita salir y no sabe cómo, que con Irán no quieren tener problemas peores porque hay que convivir y la geografía no va a variar, o sea, que los separe el estrecho, el Golfo Pérsico esté separado por una pequeña lengua de mar, no va a cambiar. Y además, unos temen que sus negocios se arruinen, otro teme que su resultado electoral sea negativo. ¿Esto es un nuevo escenario positivo o negativo? Es un nuevo escenario. Es difícil saber cómo juzgarlo como positivo o negativo. Ni siquiera poder decir que esto es mejor o peor para la clase trabajadora, salvo en un punto que es crucial. Es mejor que no haya guerra, porque en la guerra mueren trabajadores. Un último texto. Uno es Trump logró meter su hombre en la Reserva Federal. Su hombre en la Reserva Federal luchó mucho para meterlo, luchó mucho, apretó mucho para meterlo, tenía por función bajar las tasas de interés y favorecer el crédito. Pero su propia guerra en Irán subió el precio de la gasolina y por lo tanto subió los costos de todos los productos y aumentó la inflación. Así que el propio hombre de Trump en la Reserva Federal ya anunció no solo que no va a bajar las tasas de interés, sino que probablemente para contener la inflación, receta monetarista, la suba. Esta semana, por primera vez, los senadores republicanos, los representantes republicanos, se insubordinaron a Trump. Trump les pedía financiación, un fondo para cubrir los costos de defensa de todos los que están encausados por la toma del Capitolio. Y por primera vez los senadores republicanos no aportaron los fondos. A la vez porque están en medio de la campaña electoral con inflación producida por la guerra de Trump y no consideran que va a quedar bien defender a los maleantes de Trump en lugar de darle fondos para defenderlos cuando no hay fondos para la economía doméstica que tiene inflación. Pero además de estas contradicciones, que son las que uno tiene que analizar para pensar la geopolítica mundial, me interesa mucho el detalle marginal pero central.
no solo que Trump pierde aparentemente el dominio total, aparentemente, esta es una medida, no sabemos qué, pero que cada actor juega sus fichas con cierta dependencia y también con cierta independencia, sino que necesita plata para pagar abogados. Y esto significa entonces que el Estado de Derecho en Estados Unidos funciona. Herido, con reticencias, con menores garantías, pero ¿por qué necesita plata para la defensa jurídica el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué necesita recurrir a mecanismos institucionales y a la lógica del mercado y del capitalismo en lugar de hacer 4 decretos? Bien, porque puede hacer 4 decretos y puede indultar a todo el mundo, pero eso sale de la lógica esperable de su función y puede dañar su imagen ante la población. Y todavía la economía capitalista funciona bajo estas dos condiciones: la dinámica económica y la confianza que se expresa en el régimen político. Por lo tanto, todos nuestros análisis geopolíticos tienen que considerar estas complejidades y no en cuál de los campos burgueses nos embanderamos y cómo forzamos inclusive la existencia de campos burgueses coherentes y homogéneos. Bien, esta era nuestra idea de una geopolítica socialista o de un pensamiento geopolítico, nosotros no tenemos geopolítica, de un pensamiento geopolítico socialista desde una perspectiva bastante contrastante a la de la izquierda en general. Perdón, a mí me quedó sonando así eso de en cuál de los campos burgueses nos embanderamos. Me pareció, digamos, lo que dijiste me pareció muy coherente dentro de lo posible, pero eso, en cuál de los campos burgueses nos embanderamos, que creo que si nos embanderamos en alguno de los dos nos dejamos de ser brutalistas, ¿no? Bueno, está bien que los arquitectos brutalistas hicieron muchas cosas, pero acá estamos hablando de otra cosa. Lo que a mí me resuena, y siempre como Andy Ley, de los que ya peinamos canas, que esto es más de lo mismo. ¿Hacia dónde va China? ¿Y hacia dónde va China? ¿Quién se cree que China no es tan burócrata como los burócratas yanquis? ¿Hacia dónde fue Cuba? ¿Dónde está Cuba? ¿Por qué Cuba es diferente a lo que es Palestina? Porque todas nuestras etnias, que las tenemos, que las arrasamos con civilización y o barbarie, son diferentes a las que son en África. Argelia es África, Egipto es África, Sudáfrica cuando le sirvió también fue África, Estado de Israel cuando le sirvió también fue África, que antes fue inglesa. Yo creo que los que tenemos una postura de izquierda, relativamente de izquierda, digo, sin grandes dogmas y sin sentirnos que somos el faro que ilumina el mundo y la vanguardia, ¿no? De los que tenemos que hacer un mea culpa también. Porque si no, vamos a estar siempre en la misma. ¿Dónde nos ponemos? Bueno, sí, obvio. Si Thatcher viene y bombardea Buenos Aires, salimos todos a cantar como Charly García. Eso sí. Pero bueno, que si fallos, yo hoy por hoy considero a toda la burguesía nacional y a todos los que, digamos, son todos cipayos. Y a la policía, y a la gendarmería, y a los que tiran la piedra pero no esconden la mano. El tema es cuando nosotros vamos a tener una intifada como la gente, digo. Eso sí es internacionalista. Y no solamente con piedras, y de eso estamos todos muy, muy claros, sino solamente con ideología. Porque a veces tampoco tenemos tiempo, porque somos esclavos, porque no dejamos de ser oprimidos, de no tener un tiempo como este para pensarnos como clase obrera. Porque si yo, siendo docente, después de la Carta Blanca me defino como clase obrera, quiere decir que no entendí nada de la historia antes. Porque si yo, siendo médico, o médica, o médique, o como sea,
no me identifico como clase obrera por las horas que trabajo y por las condiciones en las que trabajo y en las que estudio y en las que hago residencia, quiere decir que no entendí nada. No sé, a mí me parece que estamos, más allá de que uno respete, ¿no?, a todos los teóricos marxistas, argentinos, internacionales, a todos los que, pero los sindicalistas, tanto de izquierda como de derecha, se anquilosan en los gremios. Digo, hay muchos que tienen el pelo largo y manejan los trenes y papá, que uno les tuvo mucho respeto como compañero. O las profesionales de la salud en hospitales privados, sí, así cualquiera. Grandes patoteras y patoteros de otros que por ahí podían pensar un poco más críticamente. Digo, y esto es como, viste que como que lo privado, como decimos las feministas, algunas, otras no, y bueno, y después entramos en algunos temas más finos, que lo privado es público, bueno, acá pasa lo mismo. Lo privado es internacional también, como si estuviéramos fuera del mundo, no sé, viviendo en Marte, ¿no? Qué sé yo, los latinoamericanos soñamos con Miami, los de Miami suenan con la luna ahora. Claro, pues ya no le queda nada por destruir. Digo, sí, yo escucho a gente que valora el izquierda y dice, ¿a dónde va China? ¿Y a dónde va China? Si es otro imperio. Claro, ¿a dónde va China? Que nosotros, como clase obrera, digo, estando nosotros hablando de Latinoamérica y todo, tengamos que laburar como los chinos. Claro, y ahora que nos avivamos que no nos reproducimos tanto como los chinos. Pero bueno, no sé, yo pienso que estamos como, viste, girando siempre sobre lo mismo, valoro muchísimo y me encantan estos lugares para poder pensar, si que uno, y pensarnos como clase obrera, es eso, pensarte como clase obrera, que no porque ganes 2,50 tu gremio más o menos te defienda. Digo, yo valoro mucho la lucha de FATE, pero hagan con un gremio fuerte, según ellos, que somos todos de Papo, somos de RIF, ¿viste? Ganan 900 pesos. Digo, para la puta madre, discúlpenme las expresiones, soy bilingüe. Claro, si un gremio te defiende así, bueno, no me defiendas. O sea, que como que vamos, sí, a lo mínimo indispensable, digo, el mal menor también, ¿no? Pero bueno, yo pienso que estamos casi siempre un mundo bipolar. Y sí, se repartieron la torta como pudieron y te damos Cuba porque bueno, pero claro, cuando te viniste a Latinoamérica, los reventamos al Che y a todos los soldaditos, que como en todas las guerras, tanto como en el narcotráfico, como en todos lados, los únicos que mueren es la clase obrera y los soldaditos. Bueno, ya lo dijo una señora hace algún tiempo. Y la mataron, y no la mataron digamos, los fachos ultrafachos, los que eran más o menos moderados, ¿no? En Alemania. Pero bueno, yo pienso de que estamos como que siempre, digamos, y pocos lugares de reflexión en realidad, y siempre con el pasquín, y bueno, y eso es lo que pega, el pasquín es lo que pega, pero bueno, después hay que andar, y cuando andás, chau, ya te miran como rarita, como que, bueno, empecemos a hablar de salud mental, o rarito, digamos. Pero yo pienso que esto de los movimientos de liberación nacional, bueno, en algún momento, bueno, pero hay que superar, es lo que yo hablo con los compañeros peronistas. El movimiento de liberación nacional se tiene que superar, compañero. La clase obrera es internacional, y ya están estos troscos rompiendo las pelotas. Y bueno, y sí, bueno, si no, seguimos todos cantando la marchita. Yo vivo a muy pocas cuadras de la toma del Lisandro, cuando la toma del Lisandro fue del movimiento obrero, pero bueno, se lo apropió en ese momento el peronismo, y vengo de una familia que sobrevivió, digamos, a 2 dictaduras. Pero bueno, no sé, yo pienso que gracias por el espacio y gracias por dejarme hablar, pero esto lo vimos ya, es como que la historia vuelve a repetirse, mi muchachita triste y rubia, una cosa así, no sé cómo era el tango, ahora no me acuerdo, pero bueno, es así. Y es el tema de las luchas de clases, que en algunos lugares del mundo es más consciente, y nosotros que le financiamos la guerra, digamos. Le financiamos la guerra, por eso cada vez tenemos que entregar más. Ahora está, bueno, el mar argentino ya lo veníamos entregando desde hace rato. Malvinas sabemos digamos, que geopolíticamente también tuvo su historia y tiene su historia. Hola, buenas noches. Hola, Ricardo. Te hago una preguntita cortita. La categoría Estado genocida, a diferencia de, no sé, sería
los estados normales, o ponele los estados burgueses, ¿a los socialistas nos sirve de algo la categoría de estado genocida o también es un concepto confuso que nos llevaría a un callejón sin salida o un callejón que no, o un camino que no tiene nada que ver con el socialismo? ¿De dónde sale, no sé, de dónde habrá salido o para qué se usa esta categoría? Es complejo. ¿Para qué serviría, considerando que todo Estado tiene una función represiva y que muchos o casi todos han cometido en su nacimiento genocidios, caracterizar de Estado genocida? Yo veo en muchas caracterizaciones de este tipo un problema que vuelvo a nuestro disolvente intelectual, que es el nacionalismo. Para un pensamiento clasista que se ha perdido durante un siglo, la idea de englobar a las poblaciones de acuerdo al carácter de su burguesía es un problema gravísimo. Un problema gravísimo. A ver, vamos a ir al núcleo del problema. Todos los habitantes, los trabajadores israelíes, merecen ser asesinados porque el Estado de Israel tiene políticas de limpieza étnica. Todos los alemanes deberían haber sido fusilados después de la Guerra Mundial. Y los yanquis, que podían haber perdido la guerra, ¿no deberían haber sido fusilados también? O sea, todas las poblaciones cuyas burguesías son sanguinarias son iguales a sus burguesías. ¿Es cierto que todos los argentinos deberíamos morir por haber hecho la guerra de la Triple Alianza? ¿Hicimos la guerra de la Triple Alianza todos los argentinos? ¿De qué manera, a qué orden de pensamiento me sirve cualquier cosa que en los términos de nuestros problemas actuales nos haga retroceder en la consideración de clase y nos meta en la cabeza la porquería nacionalista? Soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Que hay un mar que le pertenece a la burguesía argentina y no le debería pertenecer a la burguesía brasilera. Y esto a los brasileros y a los argentinos, ¿en qué nos cambia la vida? Y en el caso de que los brasileños y los argentinos nos enfrentemos por un pedazo de mar que sus burguesías respectivas quieren, ¿por qué tendríamos que hacerlo? E incluso una pregunta mucho más importante que tiene que ver con este olvido de la reproducción de la vida. ¿Todo territorio puede ser un país? ¿Alcanza con tener una cultura, un idioma y un poco de ganas para construir un país, una nación? Hoy, ya no estoy hablando de una nación socialista, estoy diciendo, ¿alcanza para construir una nación capitalista viable? O sea, los socialistas no tenemos que preguntarnos sobre la existencia tardía de naciones capitalistas que no permiten que su población viva. Países como los que se han formado en África, cuya debilidad estructural de su mercado interno es tan poderoso que cualquier banda armada toma una parte del territorio y directamente negocia con el mercado mundial sin la estructura coercitiva pero equilibrada de un Estado nacional. ¿Estamos a favor de eso? Solo porque en esa zona había una etnia. Y entonces nos parece que los burgueses o los capos de esa etnia tienen derecho a matar a las otras etnias porque hay que respetar la cultura propia del territorio. ¿Estamos a favor de eso? Un territorio que no puede reproducir la vida de los trabajadores y se transforma en un país, ¿qué tipo de país construye? Porque nuestra política, que no es la que ha dominado a la izquierda durante 70 años, nuestra política antes de este problema del nacionalismo era antifrontera y antinación. Que los socialistas usemos la palabra soberanía es como haber retrocedido a la edad de piedra de nuestro pensamiento.
¿Cómo? ¿Soberanía de qué nación sobre qué territorio? Disolver la frontera es lo contrario a crear nuevas fronteras. ¿De qué lado estamos de ese tema? ¿Queremos disolver las fronteras entre las clases o disolver las fronteras entre los territorios de cada burgués? O crear nuevas fronteras. Un pequeño estado catalán que divide a la clase obrera española en otro pequeño sector, donde ahora la clase obrera es más pequeña, más fragmentada. No la burguesía, porque la burguesía invierte en todas partes, sí la clase obrera, cuya unidad está muy mediada por el Estado Nacional. Y después los catalanes nos dividimos de vuelta en otro, porque todo terreno es partible. Entonces, en alguna época los socialistas hablaban de la Federación de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica. Ahora hablamos de los 15.000 estados plurinacionales donde cada cultura tenga derecho a un propio estado nacional y que es dividido y con fronteras, pasible de enfrentamientos, porque luego vienen inevitablemente. Frontera es una disposición para la guerra. Entonces, esta geopolítica brutalista, la vida no importa y el nacionalismo sí, ¿no es un lastre que tenemos que sacarnos de encima? Coincido con que esas categorías previas a la implosión del Estado burocrático soviético han perdido valor, ¿no es cierto? La tercera internacional creo que tenía posiciones respecto de defender la autodeterminación de los pueblos, que era así en términos genéricos, era así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuestiones mínimas como, como la oposición al genocidio del pueblo de Gaza. ¿Habrá gazatíes que son burgueses? No sé, lo desconozco, pero hay cuestiones mínimas que sí, que apuntan a la defensa de la vida. Y me cago en cualquier guerra porque sabemos que los que mueren son los soldaditos que ponen el cuerpo. Bueno, ahora tal vez ni siquiera los soldaditos, porque con la inteligencia artificial y los drones, eh, la cantidad de víctimas humanas disminuye. Me parece una cagada lo del mal menor, porque te lleva a un callejón sin salida, ¿viste? Cuando te repreguntan, y bueno, sí, vos decís, el mal menor es este, ¿por qué? Che, pero mira que el mal menor hace esto, y sí, cagaste, ¿viste? Te quedás sin argumentos. Pero em, esto de la defensa de la vida, qué sé yo, puede ser medio. Estoy reflexionando en voz alta, ¿no? Eh, medio un pacifismo, ¿no? Medio que te reducís a un pacifismo, a la revolución socialista por la paz y la garantía de supervivencia de la humanidad. Porque la verdad es que la única forma de parar eh, esta brutalidad y este enfiladero hacia la autodestrucción, y por eso buscan la Luna, Marte para irse a vivir, haciendo la revolución socialista, ¿no? Porque si no te van a cagar matando en cualquier momento, te van a inventar una guerra, te van a generar un conflicto donde se les cante las pelotas y uno no tiene por qué verse obligado a intervenir o a posicionarse de un lado. ¿De un lado de qué? ¿De Gaza? ¿De quién? Digo de Gaza. ¿De los venezolanos? ¿De quién? Porque habrá habido venezolanos que empleados del régimen
burgués represor de Maduro y Chávez que no tenían por qué ser defendidos, digamos. Y hay trabajadores que son burócratas son trabajadores y son burócratas y no tenemos por qué defenderlos si, en todo caso, si el Estado arremete contra ellos. Ahora viste que han intervenido la UOM, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? No decimos nada. No, es complejo el tema de la geopolítica y el tema en realidad se reduce a qué posicionamiento tomas ante un conflicto que involucra la vida de mierda, a lo mejor, de los que están participando. Bueno, buenas tardes. No sé si me pueden ayudar. Yo lo que me cuesta encontrar durante este último tiempo son movilizaciones o enfrentamientos de clase en los procesos que se vienen viendo a nivel internacional. Justo en este caso vos leíste cómo le afecta a sectores burgueses lo que está pasando en la guerra. Cuando hablamos de movilizaciones, muchas están justamente encabezadas por partidos burgueses. Cuando lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Europa. La izquierda argentina toma un posicionamiento, por ejemplo, lo tomó en Ucrania, se peleó, porque cada cual tenía su propio posicionamiento. Sí había que ponerse del lado de Ucrania, porque Rusia es un país como una potencia que está invadiendo un país en menores condiciones, o si había que ponerse del lado de Rusia porque Ucrania estaba financiado por los yanquis. En este caso pasa lo mismo con Irán. Hay que posicionarse del lado de Irán porque justamente Estados Unidos es el imperio. Ahora, me parece que igual todos estos posicionamientos o movilizaciones vienen encabezadas por partidos burgueses porque requieren que la solución a la finalidad, digamos, el fin de esta guerra se solucione en función a sus intereses comerciales. Lo que no veo son posicionamientos de clase o movilizaciones de clases y organismos de la clase que lleve adelante algún tipo de enfrentamiento y una resolución o una salida. Por eso, bajo algo, por ejemplo, lo de la UOM. Por ejemplo, está pasando lo de la UOM, el Estado está queriendo hacer una cosa, uno se puede posicionar de la manera que más crea siendo ajeno a la UOM, ¿no? Pero ahora, los trabajadores de la UOM, ¿de qué manera están llevando adelante esta política? Están diciéndole a los burócratas, vamos a plantarnos, vamos al Ministerio de Trabajo a podrir todo, digamos, me parece que eso es lo que hoy no distingo a nivel internacional, la clase organizada en función a sus intereses. Y lo último, ya para no extenderme, vuelvo a lo más conocido que tengo más cercano, que es la izquierda argentina, el Frente de Izquierda, y un poco lo que dijiste al final, Ricardo. Yo veo el programa político de gobierno, el programa que lleva adelante el Frente de Izquierda electoral, que siempre arranca más o menos, vamos a sacarle una coma, pero siempre arranca por no pagar la deuda externa, nacionalizar el comercio exterior y la banca. Y me parece que como socialistas tendríamos que empezar a superar estos programas, porque más allá del proceso histórico político que se cayó el muro, la tecnología nos brindó herramientas para poder comunicarnos en segundo a nivel internacional. Ya la música. Hace 40 años atrás vos necesitabas que te llegue el disco para poder escuchar un tema de otro lugar. Hoy lo tenés en segundo. Podés escuchar música a nivel internacional. La comunicación, los conocimientos, lo podemos intercambiar y los intereses. Ya la globalización llegó a eso. Que los estados nacionales sean un freno justamente para esos accesos, por sus políticas que
benefician a sectores burgueses, no nos tiene que poner a nosotros en esa pelea. Nosotros deberíamos poder tener acceso a un montón de más herramientas y no los tenemos justamente por esto, por estados que nos están bloqueando. Uno de los libros más lindos de Marx es El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Hermoso libro, escrito con la genialidad política para explicar una situación compleja y con la maestría literaria para que de ese libro se puedan extraer frases maravillosas. ¿Cómo fue la intervención de Marx y sus compañeros en todo ese proceso? Nula. Nula. Marx no tenía capacidad, fuerza, Marx y sus compañeros, fuerza, envergadura para intervenir. ¿A dónde apunto con esto? No siempre el deseo de intervenir y la posibilidad de intervenir van juntos. Se requiere de una serie de eventos que tienen que coexistir. Un crecimiento previo de la organización, un programa adecuado, un estar en el lugar correcto. De todo esto que estoy mencionando, hay algo que nosotros podemos hacer, que es pensar mejor. No siempre pensar mejor permite intervenir en el momento. El mejor análisis de este proceso del año 48 y 51, de 1848 a 1851 en Francia, es evidentemente el de Marx, es el libro que ha trascendido todas las épocas, pero no intervino. No intervino. Y es más, agradezcamos que no se le ocurrió cruzar el Canal de la Mancha y meterse en quilombo, porque probablemente hubiera estado preso o muerto y no hubiera escrito El Capital. Así que, por suerte, no le agarró un ataque de intervencionismo y supo decir, no es el momento. ¿Qué movimiento hay? ¿Qué movimiento podemos ver con independencia de clase? Ninguno, es evidente. Lo que queremos decir con esta idea de la geopolítica es no inventemos lo que no hay. Por ahora lo que podemos ver son los movimientos en el tablero de ajedrez movidos por jugadores burgueses. Pero pensar mejor es una gran herramienta. Si no, daría lo mismo Bakunin que Marx. Daría lo mismo Proudhon que Marx. Y nosotros estaríamos leyendo en la misma medida, en lugar de estar estudiando El Capital, estaríamos leyendo un día El Capital y otro día El Apoyo Mutuo y otro día, ¿no? Porque todos lo mismo. No, pensar mejor, pensar con mejores bases, entender mejor la realidad, es una gran tarea militante. Bueno, hay quien no lo piensa así, pero vamos a la UOM. A ver, lo de la UOM es muy interesante, porque para que los trabajadores defiendan la independencia del sindicato, previamente el sindicato tendría que haberle dado algún lugar a los trabajadores para su propia independencia. Es lógico que la UOM no tenga ahora una movilización multitudinaria, en parte porque todos los sindicatos están en manos de la burocracia peronista, y la burocracia peronista, si no te echa, te mata. Entonces, nosotros tenemos compañeros en la UOM. Digo, ¿por qué digo esto es importante? Pues tenemos un compañero en la UOM, ¿y qué le proponemos hacer? ¿Qué le proponen si estuviéramos acá en una reunión sindical? Que se juegue la vida para defender a la burocracia de una intervención y por lo tanto consolide las formas burocráticas, que no haga nada y deje pasar la situación consolidando la posibilidad de la burguesía de intervenir en los organismos obreros. ¿Qué puede hacer? Honestamente creo que no puede hacer nada.
Lo único que podemos hacer es entender mejor el problema. ¿Por qué? Porque, no sé cómo te llamas, Epifanía, eh, ¿cómo? Desmuteate. Erika, 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 no, como dijo Erika, Erika, es Erika. importante tener este espacio, pero es un espacio pequeño. Y de un Bueno, espacio pequeño no se deriva muchas posibilidades de intervención. Eh, Acá hay una clave ajena a esta charla, que es, nosotros creemos firmemente en dos cosas. Una es que el capitalismo empeora las condiciones de vida y que la dinámica es a empeorarlas más. La otra es que ese empeoramiento podría producir una reacción de la clase trabajadora, no que la va a producir, que podría producirla. Y la tercera que se derivaría de estas dos, entonces, quizás si nos preparamos bien y esto sucede, algo podamos hacer. Esto va bastante poco de la mano de qué hacemos ahora. Ahora estamos haciendo esto. Ya estamos haciendo esto. No podemos intervenir en este conflicto. Si la UOM llama una movilización abierta, habría que ver qué pasa. Quizá parte de lo que tendría que hacer nuestro compañero es marchar para no quedar expuesto, aunque no estemos de acuerdo. Porque una de las cosas que complica toda nuestra cotidiana actividad es que una parte de nuestros esfuerzos están dedicados no solamente a sobrevivir vitalmente, sino políticamente, a cuidarnos de los despidos, a cuidarnos de la represión. Es una gran tarea para un grupo militante. Entonces también las intervenciones, de acuerdo a nuestro tamaño, están cruzadas por esta necesidad de supervivencia. sí, perdón, no solamente, digamos, con el aparato burocrático de los movimientos de liberación nacional como fue el peronismo, o el que ahora el kirchnerismo, no sé, o el porotismo, pero sí, y también adentro de los partidos de izquierda, digamos, el aparataje de izquierda copia bastante. Sí, pero hablo de los que está en juego, o sea, acá no es el SUTNA y estamos hablando de la UOM. En la UOM la izquierda no va a tallar, pero el Digo, peronismo sí. con todo respeto de los compañeros de izquierda, con todo respeto, pero bueno, todos, digamos, no dejamos de ser humanos. Bien, entonces, Germán, el problema es este. El gran problema es que la actividad intelectual es una actividad material y que pensar es una actividad material y que los materialistas tenemos que a veces tomarnos un tiempo para cambiar la manera de pensar. Porque esta idea de que hay un bloque al que nosotros adscribimos y otro bloque que es el enemigo y que entonces nos simpatizamos con algunos burgueses más que con... Esto nos ha hundido, nos ha hundido. Lo hemos dicho muchas veces. Nosotros recibimos el repudio de miles de exiliados venezolanos a los que no, en lugar de decirle lo que ustedes vivieron no es el socialismo, sino la mierda capitalista, se les discutía que estaban equivocados. O sea, que un tipo que vive para el culo y que sufre la represión y se tiene que exiliar de su país, empeorando sus condiciones de vida, está equivocado porque nosotros sabemos que las burguesías nacionales son buenas. Tenemos que recuperarnos de estos errores que hemos cometido. Y para recuperarnos hay que pensar las cosas, por eso hicimos este ciclo de perspectiva, hay que repensar las cosas sacando los errores y sus raíces. La idea de que siempre estamos al borde de un episodio determinante, es una tontería, no pasa. Y no solo no pasa, la mayor parte de la gente sabe que es así. Sabe que lo de mañana es igual a lo de ayer y a lo de pasado y que la vida se reproduce de manera gris, cotidiana, aburrida y que eso lleva mucho tiempo. Entonces los llamados a eventos estratosféricos no mueven a nadie, porque dicen, no pasa nada, esto es mentira. Cuando pasa, pasa. Y cuando pasa, previamente hay una larga preparación que ocurre a los ojos de todos. ¿Está pasando hoy? No. Solo en los ojos de la izquierda todo el tiempo están pasando cosas. Y sería raro porque
todo el tiempo pasan cosas que tienen que ver con el conservadurismo de la propia vida. Todo el tiempo estamos trabajando para sobrevivir. Lleva bastante laburo eso. Lleva bastante laburo. Tiene que estar una situación muy complicada y que muchos piensen lo mismo para que ese pequeño resto que nos queda lo dediquemos a una acción colectiva. Eso pasa muy pocas veces. Pero tenemos que prepararnos para la realidad, que es así. Y no todos los días hay revoluciones. Ya sé que así empieza el programa de transición, estábamos en una época de guerra y revoluciones, pero no las hay. Y es como dijo Germán, yo no las veo. No, Germán, no es que no las ves vos, no las ves porque no están. No es que lees pocos diarios, no están. Esas corrientes con independencia de clase no están actuando en este momento. Y eso hay que reconstruirlo. Por eso, en muchas ocasiones hemos dicho, se lee mucho el periodo que va de febrero del 17 a octubre del 17, maravilloso, genial, revolucionario, pero el partido que hizo eso se construyó en el periodo que va de 1903 a febrero de 1917 y no hay tantas cosas para contar. Y esa parte, la poco dramática, la poco Netflix de la militancia socialista, a nadie le gusta. A nadie le gusta. Años de construir, años de pensar, años de armar un programa, años de construir confianza entre los compañeros. Todo eso que lleva laburo, pero obvio, no es tan glamoroso. A nadie le gusta. Y es lógico, pero es lo que nos toca. Y ahora nos toca pensar cómo funciona la geopolítica mundial leyendo mucho. Porque esa idea de que está el eje del mal y los buenos, que la izquierda solo invierte y con eso cree que tener resueltas las cuestiones, ¿no? Lo mismo que dice Trump sobre el eje del mal, la izquierda lo invierte y es el eje del bien. Es una tontería, los chinos son unos hijos de puta. Y duraríamos 25 segundos ahí. O sea, ya no habría nadie en esta reunión, estarían todos los casilleritos vacíos porque nos hubieran abducido con un dron chino que nos llevaría a una cárcel en el desierto de Gobi. No, no es un lugar al que yo quisiera vivir. Entonces, tampoco creamos que inventándonos salvadores la cosa va a ser más fácil. En todo caso es más engañosa. Pero bueno, apostamos a no engañarnos, a pensar. Por este tema de las luchas interburguesas, porque se dan las discusiones de que sobre de qué lado está, qué posición te pone, ¿no? Por más que uno discute que toda lucha interburguesa es una lucha que en última instancia va contra las clases trabajadoras, porque todas estas guerras interburguesas lo que hacen es llevarlo a la nariz a peleas para que, vamos, o al sacrificio del hambre, sacrificar nuestros cuerpos, nuestras vidas. Entonces está claro que a ninguno le conviene una lucha interburguesa. Pero por ejemplo en el caso de Irán, y aquí se tocó el caso de Irán, bueno, si uno dice, no estamos a favor de ninguno de los bandos que están interviniendo ahí, pero alguien te dice, bueno, pero ahí hay un dron o un misil israelí que mató 100 y pico de alumnos en una escuela. Está matando a niños de la clase trabajadora, está matando gente de la clase trabajadora. Ellos son los que invaden. Entonces, es como que hay una posición lógica de estar del lado de los iraníes, ¿no? Es una discusión difícil, ¿no? Pero que pareciera que hay justicia de ponerse del lado de los iraníes, lo mismo que del lado de los palestinos, ¿no? Aunque uno dice que Hamas es una organización de la burguesía palestina, ¿no? Que no tendría que haber cometido ese error de bombardear Israel, pero bueno,
el ataque de Israel se dice es mucho más genocida, entonces hay mucha gente que se pone, ¿no? Que defiende a Hamas y se pone al lado de, ¿cómo se llama?, de los israelíes. Entonces, toda esta política de nacionalismo, ¿no?, de que me parece bueno que lo estén tocando, porque acá en la Argentina, por ejemplo, ¿no?, yo no sé dónde está el nacionalismo del peronismo, porque yo veo que el nacionalismo del peronismo se da en todo el periodismo, pero en los dirigentes peronistas, en los gobiernos que ha hecho el peronismo, no había ningún nacionalismo. Ahí tuvo todas las políticas eran pro-yanqui, si se quiere por decir así, ¿no? Tanto la política Menem, la política de Cristina, etcétera. Así que, bueno, una política nacionalista que no es siquiera una política nacionalista. Y toda esta ¿cómo se llama? Estas posiciones de la izquierda, de ponerse a favor de ¿cómo se llama?, de los nacionalismos, tiene que ver indudablemente con la política de Lenin, ¿no? Con la política de Lenin, del imperialismo monopólico, de la que también partió Trotsky, ¿no? Y bueno, pero estos nacionalismos que nos llevan a confundir, porque hoy, por ejemplo, en Bolivia todo el mundo está por la caída del imperialismo, porque es un gobierno proimperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Por la toma por un gobierno obrero, por un gobierno de los obreros. Entonces, y ahí no se habla de lucha de clases, se habla de imperialismo, y toda una confusión en la izquierda de ese tipo. Y bueno, me parece bien poder pensar y poder discutir este tema. Y es un espacio es muy importante. A ver, tiene un poco que ver con alguna de las últimas intervenciones y va más a modo de cómo pensar alguna de estas cuestiones, a modo de consulta. ¿Qué pasa cuando el Estado Nacional comienza a ser cuestionado en forma regresiva? Por ejemplo, y básicamente alrededor del conflicto con la invasión de Rusia sobre Ucrania, cuestiones que a mí me hicieron pensar bastante a partir de algunos posicionamientos y notas de Rolando de Astrita, ¿no? Donde, si no lo malinterpreto, aparece claramente ahí la cuestión de defender la integridad, o el derecho, mejor dicho, de la nación ucraniana, del Estado ucraniano, a su propia preservación, ¿no? Está el tema de Lenin acerca del derecho de las naciones a la autodeterminación y en su momento la posibilidad de la libre asociación de cada una de las naciones a la Unión Soviética. Creo estar utilizando los términos correctos, pero bueno, por ahí hay algún pequeño fallido, ¿no? O sea, la libre asociación y la libre desasociación en todo caso, ¿no? Que es uno de los argumentos que usó Putin apenas iniciada la invasión, para cuestionar, ¿no? Como que la culpa de alguna manera la tenía Lenin, ¿no? Como estas naciones periféricas a Rusia podrían tener el derecho a ser consideradas como naciones, ¿no? A autodeterminarse. Entonces, digo, me parece que hay una cierta complejidad en el tema, porque siempre aparece la presión en definitiva para definirse, ¿no? Para tomar partido, para tomar posición. Y en este caso, insisto, en un principio, y tomando, creo que fue uno de los muy pocos referentes de la izquierda, pero por lo menos para mí es un referente, lo de Rolando, acerca de posicionarse claramente acerca de, más o menos, desde el socialismo hay que defender el derecho de las naciones a la autodeterminación, como que ese es un paso fundamental, ¿no? Como para después poder, en definitiva, subir el nivel de la discusión, ¿no? Creo que más o menos por ahí. Entonces,
cito básicamente el tema de, para pensar y repensar cómo, digo porque no se menciona casualmente exactamente este punto, si bien estuvo flotando en algunas intervenciones, ¿no? ¿Cómo deberíamos parar, por ejemplo, en el caso exactamente del conflicto ruso-ucraniano? Me parece claramente la invasión de una potencia sobre un país que tiene aparentemente hasta ese momento, de 2022-2023, escasas posibilidades de defenderse. Incluso la justificación de que pudieran requerir armamento o el apoyo de la OTAN y demás. Bueno, básicamente eso quería dejar planteado. Sí, yo quería mencionar 2 o 3 cosas que me fueron surgiendo. Por un lado, este tema, uno, digo que coincido 100% con tu alocución, Ricardo, plenamente. Agrego esto. Por un lado, el tema del mal menor, ¿no? Me parece que justamente surge a partir de que, como no se ven esas luchas clasistas determinadas, de alguna manera hay fuerzas políticas, y la izquierda entre ellas, que busca de algún modo agarrarse de otro tipo de conflictos para tratar de empujar desde ahí. Creo que me parece que el gran tema viene por ahí. No me olvido nunca de algunos discursos de las nuevas derechas que dicen, bueno, acá es un tema gramsciano, ¿no? Los tipos, o sea, como la lucha de clases ya les fracasó, ahora se agarran de otra cosa y entonces van a ver, no sé, al feminismo, van a ver a las naciones que se pelean con otras, van a ver a los transexuales. O sea, intentan agarrarse de otras cosas para intentar empujar para adelante en algo en donde la esencia sería buscar conflicto y buscar quilombo y nada más que eso, ¿no? Pero por eso mismo, me parece que un tema que mencionó el otro Ricardo es el tema del imperialismo, porque creo que ahí está uno de los núcleos conceptuales básicos de la izquierda actual. Esta idea de que el mundo está dividido entre naciones oprimidas y opresoras. ¿Y cómo funciona eso? ¿No? O sea, porque hay una concepción que lo que dice es las naciones ricas viven a costa de la explotación o la superexplotación de las naciones pobres, entonces las quilman y las saquean y se llevan, ¿no? Si uno está convencido de eso, obviamente cualquier nacionalismo, incluso aunque sea burgués, tendría que ser progresivo, porque al menos estaría frenando parte de la plata que nos roban, que nos afanan. Ahora, si el imperialismo es otra cosa, que no parte de decir no existe el imperialismo, sino de decir, a ver, hay grandes potencias, acumulan, pero justamente su poderío viene de la capacidad de acumulación que tienen diferenciada respecto de los países que son más chicos, y por lo tanto eso es lo que le da la capacidad de poder intervenir cuando otros países no. Entonces tenemos que empezar a pensar que el nacionalismo por sí solo, y sobre todo estos nacionalismos que son mercado internistas, tercermundistas, esta cosa de vivamos con lo nuestro, con lo propio, no nos están sirviendo para superar eso, porque aunque se consiguiera, aunque determinados países pudieran hacer ese tipo de políticas, en el mediano plazo van a terminar fracasando en cuanto a lo que quieren, que sería conseguir la capacidad de acumulación que les permitiera tener una voz en el concierto del resto de las naciones. O sea, entonces creo que entender cómo funciona ese desarrollo desigual del imperialismo, creo que es un tema clave. Y por eso va más allá incluso que del tema de la política de campos, que es ese tema que vos mencionaste, que es importante, pero va más allá, porque, por ejemplo, hay líneas políticas de izquierda que dicen los chinos son una mierda, los yanquis son una mierda igual, pero sin embargo los países pobres y América Latina y los africanos deberían unirse para, ¿no? Porque esos son los países buenos. O sea, esta idea siempre de buscar, que casi siempre van como de la mano, esta cosa de el Estado bueno contra lo privado malo, el capital chico bueno contra el capital grande malo, y las naciones buenas contra las naciones malas, ¿no? Entonces,
me intento ubicar en esa contradicción para decir, bueno, me apoyo en los que son los menos malos para empujar para adelante. Pero el tema es que con esa lógica termino apoyando al fundamentalismo islámico porque es anti-yanqui. Y entonces lo que termino haciendo es apoyando a tipos que son radicalmente desastrosos o peores para los fines de la propia clase obrera, argumentando que, bueno, pese a todo, pelean contra el imperio. Entonces, Arabia Saudita y entonces, no sé, el ISIS termina resultando siendo progresista porque defiende, no sé, a la patria islámica contra el imperio. Entonces, cuando uno termina ahí, creo que lo que tiene que ver, cuando se planteaba este tema del derecho a la autodeterminación, de las naciones, etc. Digo, cuando Marx toma el tema de lo progresivo, que es la constitución de las naciones modernas, es porque está hablando de la época del feudalismo, en donde unir a la nación es unir pedacitos dispersos. Entonces, incluso en ese contexto había nacionalismos que eran abiertamente reaccionarios. En las revoluciones de 1848 había, no sé, los croatas, un montón de pueblos que o sea, eran apoyados por las monarquías para reventar a las revoluciones liberales. O sea, no es que todos los nacionalismos ni todos los derechos a la autodeterminación eran progresivos en esa época. Y en esta época, menos. Porque lo que tenemos es la necesidad de espacios económicos cada vez más grandes, no cada vez más chicos. Pues si no caemos en esta cosa en la que están jugando siempre los españoles, ¿no? El nacionalismo español contra los nacionalismos catalán, gallego, andaluz. O sea, se están peleando entre rengos para ver cuál tiene la patria más grande. Y en definitiva, lo que terminan haciendo es apoyando a nacionalismos que son ya muy chiquitos. Ya el propio nacionalismo español es chiquito y contra Europa es poco significativo. Y si nos vamos más adentro, es como que empezamos a encontrar cada vez nacionalismos más chiquitos y terminamos defendiendo la cosa étnica, que termina siendo que nos peleamos los vecinos de una cuadra contra los de la de enfrente y creemos que uno es más progresivo que el otro porque está aliado con la fuerza política más progresista. Me parece que por ahí va. O sea, tendríamos que profundizar en qué entendemos por el imperialismo y cómo superarlo para barrer un poco toda esta idea de aquellas cuestiones que entendemos como nacionalistas y que en realidad son más regresivas que progresivas. Dos cositas que quería decir antes de cerrar. Una es, sí, Miguel, bueno, primero, coincido con el planteo de Hernán, que el tema del imperialismo, el tema de la teoría de la dependencia, porque todo esto que yo mencioné de manera muy rápidamente, además ha creado teoría, no es solamente volantes, sino también teorías. Rolando tiene un libro espectacular sobre la teoría de la dependencia y sobre esta no explotación de las naciones sobre las naciones, y etcétera, etcétera. Es un tema que forma parte de esta geopolítica que queremos combatir. Dos cositas. Una, el nacionalismo burgués es eso que Ricardo mencionó. Es un nacionalismo burgués, o sea, defiende los intereses de la burguesía nacional, que no necesariamente tienen que ser mercado internistas ni industrialistas, son los intereses de los burgueses nacionales. A veces el interés de la burguesía nacional es aperturista. O sea, no deja de ser nacionalista en términos burgueses, aunque sea antiobrero o provoque malestar en la clase obrera. Pero me quería referir a esta cuestión. Nosotros somos un grupo pequeño. Nuestra tarea es consolidar una ruptura con ese pensamiento que otros grupos socialistas han llevado adelante y que tiene los defectos que mencionamos. No estamos obligados a, ante cada hecho de la realidad, definirnos como si fuéramos a intervenir, porque no vamos a intervenir. Entonces, la intervención obliga a una definición donde cosas complejas se definen de manera tajante porque hay que hacer algo.
¿no? Entonces, estamos pensando algo y alguien dice, bueno, pero hay que ir a comprar. Bien, hay que ir a comprar, hay que resolver. Ahora, si no vamos a ir a comprar, podemos seguir pensando. Este es nuestro estatuto. Pasa lo de la UOM. Tenemos que pensar esta situación, qué piensan los trabajadores de la UOM, de Furlan, del sindicato, qué pasó ahí, por qué ahora, o sea, son temas complejos, por qué ahora la justicia se mete con un sindicato industrial, es una nueva movida, es un avance del gobierno sobre los sindicatos, es una cuestión muy puntual, es la parte de la interna peronista y en realidad es Kicillof contra... O sea, nuestra tarea en principio es entender, antes de salir a comprar, sin saber qué vamos a hacer, ¿no? Salimos a comprar fideo y no sabemos si vamos a hacer pasta o asado. Bueno, puede ser que para muchas personas lo que hay que hacer siempre es salir y hacer. Bueno, nosotros consideramos que pensar es un hacer. Y esta cuestión, entonces, así como nos impide intervenir, nos permite pensar. Y ahí le doy la razón a Miguel con una nueva complejidad. En el caso de Ucrania, está claro que uno vive en un país y ese país es invadido y lo que está defendiendo no es el nacionalismo burgués, sino su forma normal de vida. Y estamos de acuerdo con que los ucranianos, si no quieren el socialismo, vivan como venían viviendo y no se les meta el ejército ruso adentro. Y obviamente estamos de acuerdo con la autodeterminación nacional. Pero para no dejar nunca de complejizar la cosa, recordemos que una nación es una creación histórica artificial. Entonces no es tan fácil decir la autodeterminación de las naciones, porque las naciones mismas, muchas veces, como dijo recién Hernán, son una cuestión complicada. ¿Existe la nación catalana? O sea, existe un nacionalismo catalán, existen catalanes, y existe una región de España que se llama Cataluña. Pero, ¿con eso alcanza para que exista una nación catalana? O sea, ese territorio está en condiciones de reproducir su vida mejor que dentro de España. ¿Podría hacerlo? ¿Y de qué la estamos defendiendo a esa región? De la historia, porque el evento que la unió a España sucedió hace 400 años. Entonces, digo, todo tiene su complejidad, y como no tenemos que salir hoy a luchar a favor o en contra, armas en la mano, y cargamos con el lastre de un programa y una manera de hacer las cosas que nos ha dejado mal parado ante la población mundial, tenemos que pensar bien. Porque, por ejemplo, lo de Maduro nos ha llevado a que hemos tenido miles de exiliados miserables, miserables por su condición de vida, digo, diciendo lo que esos tipos defienden es una mierda. Y no supimos salir de esa trampa y ahora cargamos con ese peso. Entonces, pensar bien lo que queremos proponer. Y si alguien nos dice tenemos que definirnos, bueno, problema, generalmente el que nos dice tenemos que definirnos tampoco está por salir a luchar, ¿eh? Tampoco está por embarcarse rumbo a Ucrania a combatir a los rusos. Así que si quiere realmente pensar y debatir, hay una puerta abierta. Y si quiere resolver todos los problemas humanos con definiciones por sí o por no, no somos las personas adecuadas. Porque queremos pensar, entonces no todo se resuelve por sí o por no. Y esta era la idea con la que le pusimos el nombre de brutalista a la geopolítica, que dice o de un lado o de otro. Y entonces todo queda borrado, todas estas complejidades que fueron señalando todos los compañeros quedan borrados en una necesidad de decir o esto o aquello. Hasta es difícil saber cuáles son los límites de esto o aquello. No lo leí, pero uno de los textos que tenía para compartir era que Brasil va a buscar vender su cosecha récord en mercados a los que le vendía Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un acuerdo con China por 25.000 millones de dólares de soja. Y entonces, ¿cómo son los bloques? ¿Cómo es que
Brasil queda desplazado por un acuerdo entre China y Estados Unidos. El mundo es muy complejo y tiene muchos aspectos que pensar. Nuestro ciclo de perspectivas trata de abordar y comenzar a pensar esta complejidad. Y dentro de 14 días vamos a tocar otro tema dentro de este mismo ciclo, que es intelectuales, científicos, universitarios, etc. Bueno, compañeros, gracias. Chao, compañero, gracias. Gracias.